Muy buenas tardes. Bueno, y continuando con nuestras cápsulas de diseño, hoy vamos a ver en este video a entender lo que es el ritmo, la anomalía, gradación, similitud y contraste. Recuerden que hay otros dos videos en donde explican los otros fundamentos de diseño y que los dividí en varias cápsulas para que no quede un video tan grande. Bueno, vamos a empezar con el ritmo. ¿Y qué es el ritmo? El ritmo se refiere a la repetición de uno o más elementos en la composición de un diseño. Esto con el fin de obtener cierta secuencia que puede llegar a ser predicha. Una casualidad del ritmo es que permite espacios entre cada elemento que lo están conformando o llamados intervalos. Por ejemplo, en esta pieza vemos que la composición tiene una repetición, pero que conlleva un ritmo que se marca muy bien con las esquinas rojas y la amarilla. Lo que yo quiero hacer una aclaración cuando entro a estos fundamentos de diseño es que todos los fundamentos tienen que ver con todos, es decir, que cada fundamento está relacionado con otros fundamentos. Por ejemplo, en el caso de ritmo, pues está muy relacionado con la composición, con la repetición, perdón. Y pues también tiene mucho de contraste, tiene mucho de otros tipos de elementos. No se vayan a confundir o a preocupar si piensan que en sus diseños están aplicando otro fundamento que no es el suyo, pues precisamente porque todos tienen una correlación, ¿no? Y en el caso del ritmo, pues vemos que el ritmo en esta repetición haya una armonía y una secuencialidad que permite crear un ritmo visual. Esto de describir el ritmo es supremamente complejo porque en la música es muy fácil saber cómo es el ritmo por la cantidad de golpes y la variación de los golpes, pero visualmente es un poco más complejo porque no lo entendemos de forma sonora. Entonces vemos que hay una variación de las líneas y el movimiento que hace con las líneas azules y la cambio de dirección y con las puntadas rojas, hace que mentalmente nos haga generar un ritmo en la composición. Además existen algunos términos que pueden determinar el ritmo como la proporción, que es la relación entre el tamaño de los elementos, el orden, que es la armonía que tienen los elementos, y el movimiento, que es cuando existe alguna progresión entre estos elementos. Por ejemplo, no sé, este tipo de arenas, que es como un tipo de meditación oriental, que tiene con un rastrillo y se pasa sobre una arena, genera un ritmo con el movimiento, ¿sí? Entonces es como si con la mano y a través de la arena, con este rastrillo hiciéramos unos movimientos y generáramos un ritmo que se debería representado visualmente en estos diagramas en la arena. Entonces, el ritmo está relacionado en el diseño también con la forma y la secuencialidad en que se hacen las cosas, en la forma y el patrón con el que se despliegan. Por ejemplo, hay un artista que se llama Jackson Pollock, que si ustedes lo googlean, pues se van a dar cuenta que las composiciones de él son solamente salpicaduras sobre el bastidor. Pero si vemos ya de una forma más precisa en la relación de cómo él diseña o cómo él hace ese tipo de cuadros o intervenciones en el bastidor, pues vemos que él hace como un ritmo y tiene una secuencialidad a la hora de pintar, y eso es lo que hace verdaderamente única la obra. Es importante tener en cuenta que el ritmo no solo se encuentra incorporado en el diseño, también se encuentra en la arquitectura, en la naturaleza y aún más notable en la música. En la música llevamos el patrón pues no sé, llevamos el ritmo, hay unos más acelerados, unos más lentos. En el diseño, por ejemplo, yo puse esta imagen de tejido porque vemos que los nudos llevan un ritmo y una secuencialidad. Entonces hago unos nudos, luego unos más largos, luego otro nudo, luego uno más largo, luego otro nudo. Ahí me va creando esa secuencia, un tipo de ritmo en el momento de crear, ¿no? Entonces eso se ve como si tuviera una cierta armonía esa obra.
aunque es un tejido, es porque lleva un ritmo. Cuando ustedes están tejiendo, los que han tejido en crochet, vemos que lleva un ritmo. Un mono arriba, mono abajo, que son los monos, lo que se llaman las puntadas de tejido. O si es en dos agujas, vemos que es uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás. Y esa repetición nos crea un ritmo, no solamente en el momento de hacernos, sino también de forma visual. Bueno, dentro de los tipos de ritmo existe el ritmo por repetición y es el más simple de todos. Consiste en repetir indefinidamente el mismo motivo en una dirección determinada, conservando siempre su tamaño, forma y distancia. La figura se repite varias veces de la misma manera, conservando su tamaño, forma y distancia entre uno y otro. En la música se ve muy fácil esto. Y por ejemplo, en esta repetición vemos un solo elemento, que los vacíos crean la misma figura y que se repiten una y otra vez creando como un ritmo con la misma figura de forma repetitiva, ¿no? En este caso es un ritmo por alternatividad. Se emplean dos o más elementos, en este caso, distintos que van alterando en el mismo orden y dirección de manera que formen un contraste. Es más variado y resulta muy interesante en la hora en la parte de decoración, mientras no se abusen de los motivos. Por ejemplo, en este caso es un estampado que varía como rectas y círculos, que cada uno tiene unas texturas. Entonces, recta, círculo, recta, círculo, recta, círculo. Si es que al nombrarlo creo un ritmo, recta, círculo, recta, círculo. Y lo mismo sucede visualmente. Lo que pasa es que ustedes no lo perciben así. Si yo me pongo a leer el patrón, van a ver que tiene un ritmo de composición. Recta, círculo, pero visualmente eso no parece entenderlo el ojo porque no lo está escuchando, pero así lo lee el ojo con cierto ritmo y esta composición tiene ese ritmo al hacer la alternatividad de las imágenes. Lo que sugiere esta parte del fundamento de ritmo es no abusar de los elementos para que haya un ritmo visual mucho más agradable. El ritmo por simetría, este está muy enlazado con el término simetría, más no en simetría en sí. Es otro tipo de ritmo muy importante, este ritmo por simetría. Aquí las formas se repiten a ambos lados de un eje imaginario, como si tuviera un espejo que lo reflejara. El artista parte de una línea llamada eje de simetría, que es el que está justo en la mitad de esta imagen, para colocar a cada lado los elementos exactamente iguales. Si ustedes ven en esta imagen, se nota evidentemente la simetría y más si ya vieron el video que explica el término simetría, pues vemos que existe una simetría y un contraste a la misma vez, ¿no? El contraste del color, un color más oscuro contrasta con uno blanco. Pero también podemos ver en ritmo en la forma en que están entrelazadas estas figuras. Si ustedes cuando están haciendo una trenza van a ver que ponen un lado, luego el otro, ponen un lado, luego el otro y se crea un ritmo en el momento de elaborarlo. Entonces esta imagen nos brinda esa sensación de escalamiento. Entonces podemos ver un oscuro que luego pasa a un claro, luego un oscuro que pasa a un claro de forma simétrica, organizada, teniendo en cuenta un eje. Entonces esta es la forma de ritmo por simetría. Este ritmo radial me gusta mucho mostrarlo con unas escaleras y obviamente está muy enlazado con lo que es el término radial. Que es también uno de los fundamentos del diseño, es una modalidad de simetría y consiste en la repetición circular y simétrica de un motivo alrededor de un eje, siendo la dirección de las agujas del reloj. Si ustedes ven, por ejemplo, unas escaleras de forma ascendente o descendente, van a ver que el mismo elemento se repite, que en este caso serían los escalones, alrededor de un solo eje que vendría siendo el centro y van en forma descendente
justo en las manecillas del reloj. Entonces esto queda un ritmo. ¿Y cómo podemos valorar este ritmo de forma presencial? Sería bajando las escaleras. Cuando bajamos las escaleras muy rápido, lo hacemos de forma repetitiva y vamos marcando un ritmo con la forma, de la forma en que lo bajemos. Entonces lo mismo pasa visualmente. Los ojos como que acarician la imagen y van viendo un ritmo en la composición, más si lo hacemos sobre esta foto, en donde se ve de forma radial. Bueno, ahora continuamos con con el siguiente fundamento, que es gradación. ¿Y qué es la gradación? Es el fundamento más estricto de todos. Exige no solo un cambio gradual, sino que ese cambio gradual sea de forma ordenada o organizada. Genera ilusión óptica y crea una sensación de progresión. Es una forma, la gradación también podríamos verlo como un tipo de degradé. En los colores es muy común ver este tipo de cosas, pero aquí visualmente vemos que es una misma imagen que progresivamente y de forma casi intangible estamos viendo cómo pasa de un claro a un oscuro. Entonces, de esta forma gradual, gradación hace también referencia a gradual, vamos pasando de un contraste al otro, de algo más suave a algo más oscuro. Pero también existen varios tipos de gradación y está la gradación de módulos dentro de una estructura de repetición. Pueden los módulos ser utilizados en gradación, pueden ser solo tipos de figuras o intercaladas con otras para generar un efecto. Pueden tener variación de tamaño, color, textura, dirección, de posición, de espacio y de gravedad. Como vemos, la gradación por módulos es un solo módulo que va variando como si se fuera desintegrando en este caso y va creando una degradación o una gradación de este módulo con una modificación progresiva del mismo elemento. La gradación en el plano no afecta la figura ni el tamaño de los módulos. La relación entre los módulos y el plano de la imagen permanecen constante. Hay dos clases de gradación en plano que ya les voy a explicar y es la rotación, que es el cambio de dirección de un módulo, o sea, no varía este módulo, simplemente cambia la dirección. Y la progresión, que indica un cambio gradual de posición, pilas con esto, posición de los módulos dentro de las subdivisiones estructurales del diseño. Los módulos pueden ascender o descender. En el caso de la gradación por rotación, es un mismo elemento que no varía, simplemente gira y ahí se va generando esa gradación con el mismo elemento. Y en la progresión vemos como si se difuminara solamente cambiando la posición del módulo como está en el ejemplo de abajo. Entonces, como ven, son fórmulas o son fundamentos muy sencillos, pero que necesitamos entenderlos de forma visual para poderlos aplicar a nuestros diseños. Estos fundamentos de diseño es muy importante y los vemos muy seguido en la fotografía que les voy a ir explicando en el desarrollo de esta presentación. Bueno, ahora continuamos con la anomalía. ¿Y qué es esto de la anomalía? Se dice que es la presencia de la irregularidad en el diseño, en la cual prevalece la irregularidad. Marca cierto grado de desviación de la conformidad general, es decir, si yo tengo un solo plano, hay algo que no está funcionando ahí. Si todo está uniforme, hay algo que está marcando la parada, que es lo que resulta una interrupción leve o considerable de la disciplina total. A veces la anomalía es solo un elemento uniforme, ¿sí? Puede ser un elemento uniforme y hay algo que no está mal. Cuando dicen en la ciencia que hay una anomalía, es porque cuando todo el sistema está bien, hay algo que está fallando, ¿no? Hay una anomalía que está haciendo cambiar todo. Y por ejemplo, vemos en este ejemplo, son muchas mujeres que llevan se están cubriendo la cara con algo negro y definitivamente hay algo que no está bien, hay algo que está haciendo la diferencia y es esta chica de rojo y justo nos está volteando a mirar. Entonces crea como un tipo de anomalía, ¿no?
Es muy interesante y bueno, esta imagen yo ya la había usado en otro tipo de ejemplo, que era el de repetición, pero que me llama mucho la atención porque también puede aplicar para anomalía, porque en el diseño de la anomalía debe responder a una variedad, una verdadera necesidad y debe tener un propósito definido, que puede ser uno de los siguientes: atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la irregularidad y quebrar la regularidad. Por ejemplo, aquí vemos todos organizados, muy serios, es una figura como muy de repetición, es muy popular en los soldados tener estas posiciones, pero hay alguien que rompe con esa normalidad o con esta monotonía de esta imagen y es el hombre que bosteza. Entonces, definitivamente rompe visualmente la imagen y crea una anomalía visual. Lo mismo vemos acá en la foto al lado izquierdo, es un montón de militares en Corea del Norte, donde están todos de un mismo color y todos parecen ser muy parecidos en color de piel y de color y de textura, pero hay alguien que definitivamente rompe con toda esta visión y es una mujer que está de rosa, que visualmente genera una anomalía. O sea, dicen, hay algo que definitivamente rompe visualmente con esto y es esta mujer. Lo mismo estas alpacas en Perú, todas son blancas y están mirando hacia acá, pero hay una que parece marcar la diferencia y es esta negra que está ahí mirándonos y rompiendo con toda la uniformidad. Aunque es una alpaca, ahí sale como el dicho de la oveja negra de la familia, no es porque sea mala, sino porque es definitivamente diferente y marca un contraste y de pronto nos saca de ese aburrimiento con esa diferencia, ¿no? Que eso es lo verdaderamente interesante. Lo mismo pasa en el mundo real, cuando algo es muy repetitivo y nosotros hacemos la diferencia, no solamente resaltamos algo, la anomalía resalta algo que quiere llamar la atención, sino que marca la diferencia y rompe el aburrimiento de algo consecutivo o algo normal. Luego sigue algo que llamamos la similitud. ¿Y qué es esto de la similitud? No tiene la estricta regularidad de la repetición, pero mantiene la sensación de regularidad. Si ven, como yo les había dicho, todos los fundamentos de diseño tienen una relación entre sí. También pueden contrastarse fácilmente en la naturaleza, encontrarse, perdón, fácilmente en la naturaleza, como en los árboles, en los granos de arena, en las olas de los océanos, bueno, entre otros. Por ejemplo, esta imagen de un bosque, si vemos, todas las árboles pueden ser similares, pero si los vemos detenidamente, cada árbol tiene su particularidad y cada árbol es diferente. Entonces, en eso encontramos la similitud. Pero me gusta mucho esta imagen que les muestro acá porque es como podemos encontrar la similitud en la forma. Entonces vemos un machete, perdón, que es muy similar visualmente con un pan. Entonces hacemos un contraste visual. O este tipo de balas que son muy similares a la forma en que tienen estos peces. O este tipo de proyectil que es muy similar en la forma a este tipo de vegetal. Entonces, no solamente encontramos similitud en un árbol o en una ola que es muy parecida a la siguiente, sino también en la forma, en el color, en las texturas, podemos encontrar un sinfín de similitudes. Ahora encontramos, el último fundamento es el contraste. Y el contraste ya se nos hace un poco más familiar, pero en sí, ¿qué es esto del contraste? El contraste es si está bien empleado, permite destacar una imagen rápida de aquellos elementos que quiere resaltar. Usando en su justa medida y combinándolo con el resto de los principios de diseño, se convierte en un aliado de la creación. El contraste no solamente nos permite hacer una comparación visual, sino también, si usamos muy bien el contraste, permite resaltar eso que queremos. Es como tildar, es como el acento en el color, ¿no? Es ese resalte que queremos hacer frente a un color plano. Pero también tiene diferentes
tipos de contraste y está el contraste por color, que es el típico yin y el yang, el blanco y negro, que nos genera un contraste o nos genera una forma, cambio brusco de color, como están estos lápices. También un contraste por forma, porque no solamente lo podemos hacer por color o siempre lo hemos entendido que el contraste es por color, pero por forma también podemos crear un contraste en el sentido de que hay una serie de cuadrados, pero hay algo, que es un tipo de anomalía también, que está generando un cambio, un contraste drástico, en este caso el corazón. Entonces, podemos hacer ese tipo de contrastes con formas también. Y también está el contraste de tamaño, que en este caso, aunque son los mismos componentes, por ejemplo, o el mismo especie, que son dos manzanas, tipos de frutas específicamente, vemos que existe un contraste visual por tamaño en el sentido que una es mucho más grande que la otra, entonces visualmente se crea un contraste y ese es otro tipo de contraste que está muy lejos del típico contraste por color de lo que estamos acostumbrados y nos generan otras formas de pensar estos contrastes, ¿no? Bueno chicos, esta es toda la presentación, se los dividí en 3 videos, espero les haya gustado, recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden escribir a este correo o por Classroom me escriben al muro para que todos vean sus preguntas y yo se las puedo solucionar. Espero les haya gustado, un abrazo grande y éxitos con sus trabajos.